Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Mushoku Tensei, la novela del slime, El héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 73. Rechazo y persuasión. El sumo obispo convocó a un sacerdote gris para que me llevara de regreso a la sala médica, y esta vez la doncella del santuario se quedó para que no me dejara sin supervisión. Como resultado, me vi obligada a usar el baño mientras ella me vigilaba y limpiaba. Fue tan vergonzoso que casi lloré. Me sentí tan mal por eso que ni siquiera podía mirarla a los ojos. Si fuera lo suficientemente fuerte como para enterrarme en las mantas y rodar, lo habría hecho, pero no lo fui. Me tendí en la parte superior de la cama y miré al techo, desesperado por mi incompetencia hasta que finalmente Lutz vino a verme. Verme siendo vigilada en una habitación tan elegante lo tomó por sorpresa, y corrió de inmediato hacia la cama. ¿Qué hiciste, Main? Fui a buscar agua y colapsé. Levanté la cabeza y resumí lo que había sucedido. Lutz entrecerró los ojos y sacudió la cabeza con los brazos cruzados. Eso no puede ser todo. Escúpelo todo. Encontré una sala de libros, y me emocioné mucho. ¿Qué es exactamente una sala de libros? Un paraíso que nos dieron los dioses. O en otras palabras, una habitación llena de libros. Ah. Muy bien, eso es suficiente. Puedo adivinar el resto. Lutz puso una mano sobre su frente y me alejó con la otra mano. Ese fue el final de eso, así que agarré mi horquilla para poder irnos. No le dijiste la parte más importante. Esta jovencita se derrumbó después de forzar su camino hacia una reunión con el sumo obispo, agregó la doncella del santuario encogiéndose de hombros, después de haber escuchado nuestra conversación. Lutz palideció y luego pellizcó mis mejillas, tirando de ellas. ¿Cómo puedes ser tan tonta? Lo siento. Sé que me emocioné demasiado. Hubiera sido mejor si hubiera procedido con más cautela después de pensarlo detenidamente, pero finalmente había forjado un camino para convertirme en una doncella del santuario y se me había dado la oportunidad de leer la Biblia dentro de la habitación del sumo obispo. Sabía que me equivoqué, pero no me arrepiento de lo que había hecho. Nos vamos a casa antes de que hagas algo más. Lutz me sacó del templo sobre su espalda con la salida de la doncella del santuario. Papá nos estaba esperando frente al jardín del templo, luciendo frustrado. Parece que alguien vino a buscarte. Me despediré, entonces. Gracias por su ayuda. Me subí a la espalda de papá y comenzamos a ir a casa. Mientras escuchaba a Lutz informarle a papá lo que sucedió hoy, el temblor constante de ser llevado me llevó a dormir. Voy a firmar mi contrato en la tienda antes de irme a casa, dijo Lutz, volviendo a la realidad. Estábamos frente a la compañía Gilberta, pero, naturalmente, no estaba en un estado para pasar. Lutz y yo nos separamos para que pudiera entrar para informar lo sucedido y firmar su contrato de aprendiz. Sin embargo, antes de que papá y yo nos fuéramos, Mark salió a saludarnos. Lo saludé mientras aún estaba de espaldas a papá. Gracias por hoy, señor Mark. Estoy demasiado débil para entrar ahora, pero volveré. Cuídate. Lutz, no arruines el contrato. Sí. Descansa un poco. Me despedí de Lutz y Mark, luego me fui a casa con papá. Terminamos el almuerzo, algo más elegante que lo que comíamos generalmente por motivos de celebración, y mientras todos bebíamos té juntos, miré a papá. Tenía que hablar con él sobre cómo quería convertirme en aprendiz de doncella del santuario. Papá.
Sí. Papá tomó un sorbo de té, de buen humor. Creo que quiero ser una aprendiz de doncella del santuario, en el templo. En el segundo que dije eso, la sonrisa de papá se desvaneció. Luego golpeó su taza contra la mesa con tanta fuerza que tembló. Me estremecí cuando el té salió de la taza y cayó sobre la mesa. ¿Qué acabas de decir? Dilo de nuevo. La voz de papá era tan baja e intensa que parpadeé sorprendida. Su ira y asco eran tan evidentes que mi corazón comenzó a latir más rápido. Una aprendiz de doncella del santuario, en el templo. No bromees. No enviaría a mi hija al maldito templo. Papá. ¿Por qué estás tan enojado? Solo pude parpadear confundida ante el repentino cambio de actitud de papá. Esperaba que se opusiera a esto, pero realmente no podía imaginar por qué estaba tan furioso hasta el asco. Solo los huérfanos se convierten en sacerdotes y doncellas. Los huérfanos no tienen padres o tutores, por lo que deben convertirse en ellos. No tienen otra opción. Eres diferente. ¿Solo los huérfanos se convierten en doncellas? Sí, y sacerdotes. Tú tienes padres y familia. No vas a ser una doncella del santuario. No vuelvas a mencionar esto. Estaba completamente sorprendida por la respuesta extrema de papá, y me quedé sentada de la impresión. Sin embargo, al mismo tiempo, podía comprender de dónde venía. Había notado que algunas cosas estaban en el templo. El sumo obispo se había sorprendido de que alguien voluntariamente quisiera convertirse en una doncella del santuario, y la aparente riqueza de mi familia lo había desechado. Gunther, no tienes que ser tan duro. Mine simplemente no lo sabía. Sí, tienes razón. Papá respiró hondo para calmar su frustración y me revolvió el pelo. Mamá comenzó a limpiar el té, mientras me miraba con curiosidad. Aún así, sin embargo, ¿por qué querrías ser una doncella del santuario, Mine? Estaba claro que tanto mamá como papá estaban fuertemente predispuestos contra sacerdotes y doncellas. Pensé que ambas eran profesiones honorables y respetadas, así que, para ser sincero, me sorprendió mucho. Bueno, cuando colapsé en el templo, me perdí buscando agua. Estabas en una sala de espera, ¿verdad? Debería haber agua justo afuera de ella. Papá, después de escuchar lo mismo de Lutz, se frotó la barbilla. Era cierto que las salas de espera para los plebeyos tendían a tener agua cerca de ellos. Pero tuve que sacudir la cabeza. Mi atuendo era tan elegante que pensaron que era hija de una familia rica y me llevaron a la clase de habitación a la que iría un comerciante con una carta de presentación de un noble. No había agua cerca. Ah, sí, no pudieron evitar eso con un atuendo como el tuyo. Papá asintió repetidamente. Mamá y Turi también lo entendieron. Mientras estaba perdida, terminé en una parte del templo destinada a los nobles. Mis dos padres palidecieron. Vivíamos en una sociedad estratificada donde los de diferentes estados se mantenían completamente separados. Si me hubiera perdido y molestado a un noble, eso podría haber significado el final de nuestras vidas en ese mismo momento. Una doncella del santuario me encontró primero, así que nunca conocí a un noble, pero sí encontré una sala de libros. Estaba lleno de libros. Tenía muchas ganas de leerlos, pero no pude entrar. ¿Libros, eh? La ceja de papá se crispó. Pregunté cómo podía entrar y me dijeron que tenía que convertirme en una aprendiz de doncella del santuario. ¿Y decidiste convertirte en uno sin pensar en absoluto, eh? Renuncia a esos libros. Solo sigue intentando hacerlos como lo has estado haciendo. No podía creer que papá me estuviera diciendo que renunciara a los libros que había dedicado toda mi vida a obtener. Solo lo miré fijamente. Me estaba mirando con una expresión seria y mortal, sin una sonrisa a la vista. ¿Cuál quieres más? ¿Cortar a su familia y vivir en un orfanato para leer libros, o seguir viviendo con nosotros como lo estás haciendo? Mi cabeza se puso blanca. Libros o mi familia,
elige uno. Quería vivir con mi familia el mayor tiempo posible antes de que mi devorador me matara. Quería usar algo de ese tiempo para hacer y leer libros si es posible. Pero había encontrado una sala de libros y me emocioné mucho con la oportunidad de leer libros reales. Quería convertirme en una doncella del santuario para entrar en la habitación, eso era todo. No entendía por qué tendría que cortar a mi familia. ¿Cortarlos? ¿Por qué? Mi voz era temblorosa y apenas audible. Papá asintió con la cabeza. Las doncellas aprendices de santuario viven en el templo. El trabajo es duro y los huérfanos solo reciben ayuda unos de otros. Nunca durarías allí con tu devorador. ¿Qué trabajo podrías hacer cuando eres tan mala en el manejo de tu salud que colapsas durante una ceremonia? Sin mencionar que los libros son caros. Son tan raros que usan herramientas mágicas o lo que sea para protegerlos de extraños en el templo. ¿Crees que te dejarían leerlos de inmediato solo porque serás una aprendiz? Todo lo que dijo papá era correcto. No tenía espacio para discutir. Sabía en mi cabeza que sería imposible para mí convertirme en una aprendiz de doncella del santuario. Pero no quería rendirme después de ver todos esos libros. Me mordí el labio para contener las lágrimas y Turi me tomó mi mano. Con lágrimas en los ojos, apreté su mano. ¿Por qué quieres ser una doncella del santuario tanto? Prometiste quedarte con nosotros. ¿Quieres ser uno tanto que romperías tu promesa conmigo?, dijo Turi, empujando una estaca a través de mi corazón. Sacudí mi cabeza débilmente, sintiendo la fuerza drenándose de mi cuerpo. No. Solo quiero leer los libros que vi. No quiero ser una doncella del santuario ni nada, solo quiero estar en esa habitación. Convertirse en un aprendiz de doncella del santuario era un medio para un fin, no el fin en sí mismo. No era lo suficientemente importante como para lastimar a mi familia y aislarme de ellos. Mi respuesta hizo que Turi sonriera, pero me di cuenta de que todavía estaba ansiosa. Eso es un alivio. Main, te quedarás conmigo, ¿verdad? Lo prometiste, ¿verdad? Una vez que mejore, le diré al arzobispo que cambié de opinión. Papá suspiró aliviado y me dio un fuerte abrazo. Me alegra que entiendas. Eres mi preciosa hija. No te voy a entregar al templo. Por un lado, me alegré de no tener que cortar a mi familia, pero en el momento en que la puerta que conducía a un futuro en la sala de libros se cerró firmemente, sentí que el calor devorador comenzaba a hervir dentro de mí. Main, parece que tienes fiebre. Ella ya colapsó varias veces hoy, ¿recuerdas? El estrés de esta conversación la atrapó. Déjala dormir. Mis padres me llevaron a la cama y cerré los ojos suavemente, mientras sentía que el calor devorador se extendía por mi cuerpo. Nunca hubiera pensado que elegiría algo más que los libros. Toda mi vida hasta ahora había estado centrada en los libros. Todas las elecciones llevaron a los libros. En mis días como Urano, hubiera elegido a los libros en un instante, y me hubiera separado de mi familia. No importa el costo, los libros fueron primero. Y sin embargo, no había podido tener libros aquí. Pensé que mi familia estaba por debajo de los libros, pero en algún momento se habían vuelto tan importantes como los libros para mí. Pero aún así, finalmente había encontrado libros. Quería leerlos. No podía recoger libros sobre mi familia, pero tampoco podía abandonar los libros. La presión de ser pellizcado entre dos deseos me dificultó contener el calor como solía hacerlo. El calor devorador se extendió rápidamente por mi cuerpo, como burlándose de mi débil estado mental. Me sentí frustrada por las cosas que no funcionaban como solían hacerlo y comencé a pensar en un compromiso entre mi familia y los libros. ¿Hay alguna forma de leer los libros sin convertirse en una aprendiz de doncella del santuario? La actitud del sumo obispo cambió cuando mencioné mi donación, así que, ¿tal vez me dará permiso para entrar en la sala de libros si ahorro más dinero? No me gusta la idea de usar dinero para controlar a las personas, pero tengo que hacer lo que tengo que hacer.
O tal vez debería estar satisfecho con ir a la habitación del sumo obispo y simplemente leer la Biblia allí. Al final, me tomó 2 días completos para bajar el calor del devorador. Finalmente pude salir de la cama una vez que mi fiebre bajó, pero mi cuerpo todavía se sentía pesado. Probablemente mejoraría después de otro día de descanso ya que había embotellado el calor devorador. Lutz vino a verme y arrugó la cara después de ver cómo me veía. Todavía te ves enferma. Beno quiere hablar contigo, pero parece que eso no va a suceder hoy. ¿Tienes algún plan para mañana, Lutz? Quiero ir al templo y luego ir a la tienda de Beno, le pregunté, haciendo que Lutz inclinara un poco la cabeza. ¿El templo? Claro, pero ¿por qué? Quiero leer la Biblia allí. Mientras esté allí, les diré que ya no quiero ser aprendiz de doncella del santuario. ¿Eh? ¿Aprendiz de doncella del santuario? ¿De dónde viene eso? Correcto. La doncella del santuario le había dicho a Lutz que forcé mi camino hacia una reunión con el sumo obispo, pero no sobre lo que había estado preguntando. Te dije que encontré una sala de libros durante la ceremonia, ¿verdad? Solo las personas involucradas con el templo pueden entrar, así que quería unirme al templo. Me dijeron que convertirse en aprendiz de doncella del santuario sería la forma más rápida de hacerlo, así que aproveché la oportunidad. Eso es más tonto que yo queriendo ser un comerciante viajero, ¿sabes? Sé un poco más realista. No eres tú quien me enseñó a no cargar sin pensar. ¿Intentar encontrar un camino más realista hacia adelante? Lutz se había transformado de un niño que anhelaba sueños imposibles a un niño que perseguía sus sueños con los pies plantados firmemente en la realidad. Sus palabras me apuñalaron en el pecho. Estaba pensando que esta sería la forma más rápida de conseguir libros. Sí, siempre dejas de pensar cuando los libros se involucran. Estoy pensando que deberías dejar de ir al templo en absoluto. Simplemente te seguirás decepcionando y eso no es bueno para ti. ¿No hará que tu calor devorador se vuelva salvaje? Me las arreglé para hacer retroceder el calor devorador al pensar en cómo al menos llegar a leer la Biblia. Lutz me miró con una expresión conflictiva, luego sonrió y me dio unas palmaditas en la cabeza. Resolvió un compromiso, ¿eh? No pensé que alguna vez cederías con los libros en la línea. Lo hiciste bien. Si ir al templo es todo lo que necesitas, está bien para mí. No es como si estuvieras lo suficientemente saludable como para trabajar en el templo de todos modos. Sí, lo sé. Al día siguiente, Lutz y yo fuimos al templo. Llevamos nuestra nueva ropa de aprendiz ya que íbamos a ir a la tienda de Beno. El área alrededor del templo también era bastante elegante, así que pensé que serían mejores que nuestra ropa normal. Le dije mi nombre al guardia y que quería ver al sumo obispo. Debe haber sido informado de mí antes de tiempo, ya que rápidamente llegó un sacerdote gris, para guiarme a través del templo. ¿Y tú, Lutz? No tendrás nada que hacer si vienes conmigo. Tal vez deberías ir a estudiar con Beno. Iré allí una vez que termine aquí. Iré a buscarte después de la quinta campana, así que espera aquí hasta entonces. No te vayas por tu cuenta. Está bien. El sacerdote gris me llevó a la habitación del sumo obispo, pero él estaba ausente. En su lugar, el sumo sacerdote de túnica azul me saludó. Parecía ser tan viejo como Beno y su rostro era como una estatua tallada, sin revelar ninguna emoción. Tenía ojos dorados claros y cabello azul pálido que se extendía hasta los hombros. El sumo obispo tenía un poco de sobrepeso, pero el sumo sacerdote era muy alto y tenía una complexión delgada. Se veía exactamente como el tipo de líder hábil, que podría administrar eficientemente a cientos de sacerdotes si fuera necesario. ¿Tú eres Main? El sumo obispo me habló de ti. Entra. Gracias. El sumo obispo me pidió que le leyera la Biblia hasta que regrese. Eso es genial, pero ¿por qué le pidió al sumo sacerdote que hiciera eso? ¿No hay cosas más importantes para él? ¿Por qué iba a? Oh, cierto.
la donación de dinero. Estaba ofreciendo donar tanto dinero que probablemente ahora me trataban como VIP. Mi donación sugerida realmente parece haber dejado un impacto en ellos. Podría usar esto para mi ventaja. Tal vez una pequeña negociación realmente podría abrir el camino a la sala de libros. Por favor, tome asiento. El sumo sacerdote comenzó a leerme en la mesa, pero como estaba sentado frente a mí, no podía ver las páginas. Parecía que no me dejarían tocar el libro en sí. Pensé por un momento, luego, vacilante, decidí empujar mi suerte. Sumo sacerdote. No solo quiero escuchar las historias, también quiero leer el libro. ¿Por qué? ¿No estás aquí para aprender más sobre los dioses? Lo estoy, pero también quiero aprender a leer palabras nuevas. El sumo sacerdote parpadeó sorprendido, como aturdido por lo que había dicho. Luego, después de pensarlo un momento, asintió profundamente. Muy bien. Pero sepa que esta Biblia es muy preciosa. ¿Prometes no tocarlo? Lo haré. Prometo no tocarlo. El sumo sacerdote me sentó en su regazo y continuó leyendo, posicionado de tal manera que podía leer la Biblia y él podría detenerme de inmediato si intentaba tocarla. Hermosas letras escritas cubrían las páginas de pergamino, amarillentas en los bordes donde la gente las tocaba. Inhalé profundamente el aroma del papel viejo y dejé escapar un suspiro de admiración. Tal como esperaba, la escritura se había simplificado enormemente para el festival del bautismo. Todo el ambiente era diferente. Aprendí nuevas palabras mientras el sumo sacerdote leía en voz alta la Biblia. Los sustantivos y verbos que había querido saber leer durante tanto tiempo llovieron sobre mí en un torrente interminable de entretenimiento. Finalmente, comencé a señalar palabras que reconocí vagamente, asegurándome de no tocarlas, y a leerlas en voz alta mientras el sumo sacerdote divertido me enseñó lo que significaban. Parece que tienes una capacidad de aprendizaje rápida. Me encantaría enseñarle a alguien que absorba el conocimiento como tú. ¿No eres un noble? ¿Es posible que alguno de tu familia lleve sangre de un linaje noble? Definitivamente no. Entiendo, es una pena. No sabía por qué el sumo sacerdote estaba decepcionado por eso. Pero tuve la sensación de que él enseñó a los sacerdotes y a las doncellas aquí, al igual que Mark enseñó a los aprendices de Beno. Tenía una especie de ambiente de maestro y parecía estar acostumbrado a enseñar a la gente, de manera similar a Mark. Oh, ya has llegado. Te agradezco que esperaras. El sumo obispo regresó, así que volví a mi asiento y el sumo sacerdote cerró delicadamente la Biblia, cerró el broche de piedras preciosas y lo volvió a colocar en la estantería. Me divertí mucho gracias al sumo sacerdote que me leyó la Biblia. Estoy muy agradecida. El sumo obispo se sentó cómodamente donde el sumo sacerdote había estado sentado, quien se movió para pararse junto a él. En cualquier caso, ¿qué dijeron tus padres? Se enojaron conmigo y me dijeron que no, ya que solo los huérfanos se convierten en doncellas. La esperanza desapareció de los ojos del sumo obispo y él dejó caer los hombros. Suspiró y sacudió la cabeza. El sumo sacerdote, de pie junto a él, respondió en su lugar. No es cierto que solo los huérfanos puedan unirse al templo. Hay hijos de nobles aquí. Muchos huérfanos se convierten en sacerdotes y doncellas, pero eso se debe simplemente a que pocos lugares de trabajo los aceptarán. Con sus opciones limitadas, no tienen más remedio que convertirse en aprendices de sacerdotes y doncellas, dijo el sumo sacerdote, haciéndome parpadear sorprendida. ¿Por qué no pueden trabajar en otro lugar? No tienen a nadie que los presente, ni a nadie que los cuide. Lo entendí completamente. Esta ciudad se fundó con padres y familiares que presentaban a los niños a los lugares de trabajo, lo que no era bueno para los huérfanos. Era difícil para los niños normales conseguir trabajos que sus padres no apoyaban. Era difícil imaginar lo difícil que sería para los huérfanos encontrar trabajo. No tienes que ser huérfano para convertirte en una doncella del santuario. Eso es todo lo que quiero que entiendas.
Pero los aprendices viven en el templo, y yo soy demasiado débil para hacer un trabajo regular de aprendiz aquí. ¿Estás diciendo que no estabas enferma ese día, simplemente estabas débil regularmente? El sumo obispo frunció el ceño y se acarició la barba. Asentí, mientras pensaba en la parte de atrás de mi cabeza que se vería perfecto con un traje de Papá Noel. Sí. Estoy enferma de algo llamado devorador. El sumo obispo, que me había estado escuchando con calma, de repente salió disparado de su silla con los ojos bien abiertos. El sumo sacerdote prácticamente golpeó sus manos contra la mesa y se inclinó hacia mí. ¿El devorador? Dijeron ambos al unísono. Sí. ¿Qué pasa con eso? Me incliné reflexivamente hacia atrás, abrumado por su repentina intensidad. Cuando parpadeé por miedo a haber dicho algo que no debería haber dicho, el sumo obispo señaló la puerta con mano temblorosa. Sumo sacerdote, tráelo aquí de una vez. Lo sé. El sumo sacerdote asintió y salió rápidamente de la habitación. Sus movimientos fueron elegantes, pero increíblemente rápidos. Dejó la puerta abierta detrás de él, probablemente debido a tanta prisa. Lo vi alejarse, atónito, y vi al sumo obispo voltearse para mirar el estante con la Biblia. Alabados sean los dioses. De la nada, comenzó a rezar a los dioses con la pose de Glicoman, e instintivamente levanté los brazos para hacer la mitad de la pose. Gloria a los dioses. Observé al sumo obispo inclinarse para genuflexionar aturdida, desconcertada y asustada por lo que estaba sucediendo. Esto definitivamente no fue un buen desarrollo. Quería huir, pero a juzgar por lo serios que parecían, probablemente no me dejarían salir de aquí. Me senté en la silla, congelada en su lugar mientras trataba de no mirar al sumo obispo rezando. Escuché pasos rápidos acercándose en mi dirección, y antes de darme cuenta, el sumo sacerdote había regresado, sosteniendo algo envuelto en tela. Lo puso sobre la mesa y retiró la tela, revelando el santo grial que una estatua en la capilla había estado sosteniendo. Por favor, toca este cáliz. ¿Está bien que lo toque? Sí. Deprisa. Tímidamente extendí la mano hacia el cáliz sobre la mesa. Ambos me miraban tan fuerte que daba miedo. Finalmente, solo extendí mi mano. En el momento en que mis dedos tocaron el cáliz, comenzó a brillar con una luz intensa. ¿Qué está pasando? Apreté mi mano rápidamente y la luz se desvaneció. Miré entre mi mano y el cáliz mientras el sumo obispo y sumo sacerdote se saludaban. Main, me gustaría hablar con tus padres. Mamá, papá, lo siento. Creo que las cosas se pusieron realmente mal. Capítulo 74. El sermón de Beno. El sumo obispo y sumo sacerdote se veían tan intensos que terminé sumisa y tímida. El sumo sacerdote debe haber notado mis espantosas sacudidas y trajo la Biblia, ofreciéndome leerla hasta que alguien vino a buscarme. Aprecié el pensamiento, pero sentí una especie de presión extraña por parte de él, como la determinación de evitar que escapara tan intensa que podría sentirlo irradiando de él. Tenía muchas ganas de huir. Un niño llamado Lutz ha llegado a la puerta, alegando que está aquí por Main. Un sacerdote gris llegó a la habitación poco después de la quinta campana. Suspiré aliviada ya que eso significaba que finalmente podría irme. Bueno, ahora que Lutz está aquí, tengo que irme. Sumo obispo, sumo sacerdote, gracias por pasar tanto tiempo conmigo hoy. Antes de que te vayas, Main. Toma esto y dáselo a tus padres. El alto obispo me dio una carta de invitación. Eso fue malo, ya que una carta de invitación del alto obispo era lo mismo que una carta de citación que no podía rechazar. La fecha era la tercera campana, pasado mañana. Tragué saliva y tomé la tabla. Lutz. Muchas gracias por venir a buscarme. En el momento en que salí del templo y vi a Lutz, sentí una indescriptible sensación de alivio fluyendo a través de mí. De hecho,
Salté a sus brazos y lo abracé para mostrar lo feliz que estaba. Tropezó un poco, pero se mantuvo erguido sin caerse. Me froté la cabeza contra su hombro y él suspiró. ¿Qué hiciste esta vez? Realmente no lo sé, pero creo que esta es la autodestrucción más grande que he hecho. Lutz me dio unas palmaditas en la cabeza, y luego dijo. Bueno, no te preocupes. Benno te espera con una gran sonrisa y una abultada vena en la frente. ¿Puedo ir a casa ahora? Me siento realmente cansada. Me dijo que te arrastrara allí si era necesario, y ahora te ves bien, así que sí. Vienes conmigo. Ah. Estaba mentalmente exhausta del templo, pero Lutz me estaba arrastrando para ser golpeada por otro de los sermones de Benno. Sentí como si mi único aliado me hubiera traicionado. Le seguía la compañía Gilberta como un cordero temeroso a la matanza. Benno nos estaba esperando y nos llevaron a su oficina de inmediato. Nos dijo que me sentara en el lugar habitual. Benno estaba frente a mí, Mark estaba de pie detrás de Benno, y Lutz se sentó a su lado en lugar de mí. Ha pasado un tiempo, Main. Bien. Hay una montaña de cosas que quiero decir, pero... Me puse rígida, esperando que su sermón durara mucho tiempo. Pero Benno solo suspiró. Primero, un mensaje de Corinna. Ella quiere ver el vestido y la horquilla que usaste en el bautismo. Esa era una moda extraña. Atrajo mucha atención hacia ti misma. ¿Por qué elegiste un atuendo como ese? Simplemente arreglamos y retocamos el vestido de Turi. No tenía ningún significado profundo. No me importa mostrarle mi ropa, pero tendrá que preguntarle a mi madre cómo lo hicimos, ya que ella hizo todo el trabajo. Bien. Adelante, pídele que pase por aquí en algún momento, dijo Benno casualmente antes de juntar las manos sobre la mesa e inclinarse un poco, mirándome. Bien. Solo escúpelo todo. Dependiendo de lo que sucedió en ese templo, lo que digo aquí y tu futuro cambiarán mucho. ¿Qué? ¿No te enteraste de Lutz? Habían pasado varios días desde la ceremonia del bautismo. Pensé que Lutz ya habría hablado con él. Los rumores siempre tuercen la información. ¿Por qué debería preguntarle a Lutz qué sucedió cuando podría preguntarte en su lugar? Sin mencionar, quién sabe qué información le ocultaste. Me miró como un carnívoro que había encontrado a su presa, haciéndome jadear un poco. Podría adivinar que no me dejaría ir fácilmente. ¿Por dónde debería empezar? Después de que colapsaste en la ceremonia. Di todo lo que pasó después de que te alejaste de Lutz. No dejes ni un solo detalle. Me desplomé, salí de la habitación en busca de agua y entré en una zona de nobles. Una doncella del santuario me encontró y me llevó a una sala de libros. Cuando llegué a ese punto en la historia, los ojos de Benno se abrieron de par en par. ¿Una sala de libros? No pensé que hubiera uno de esos en el templo. ¿No lo sabías, Benno? Las personas normales no arriesgan sus vidas vagando por un área para nobles. Despierta y date cuenta de lo idiota que eres. ¿Qué crees que va a pasar si sigues caminando hacia el peligro tú mismo así? Era cierto que a la mayoría de las personas no se les permitía ir allí. Benno tenía razón. Aunque me alegré de haber deambulado allí, ya que de lo contrario no habría encontrado la sala de libros. La doncella del santuario me dijo que solo las personas afiliadas al templo podían entrar a la sala de libro, así que decidí convertirme en una doncella del santuario y fui directamente al sumo obispo para pedirle su permiso. Idiota. Piensa solo un segundo antes de tirar esta basura, vamos. Oh, Obub. Benno se inclinó hacia adelante para pellizcarme las mejillas y tirarlas. Mark y Lutz observaron con calma, sin hacer ningún movimiento para ayudarme. Me froté las picantes mejillas y Benno me instó a hacerlo, luciendo muy frustrado. Así que... ¿Qué dijo él? Dijo que podría ser aprendiz de doncella del santuario si mis padres lo permitían y si yo donaba dinero. ¿Y?
¿Donaste? Beno frunció el ceño con una mirada estricta en los ojos. Me di cuenta de inmediato de que estaba preocupado porque yo había donado dinero, y luego no pude obtener el permiso de mis padres. Para calmar a Beno, hinché mi pecho con orgullo y le conté lo que sucedió. No, aún no. Les acabo de decir que tenía suficiente dinero para donar alrededor de un oro grande, como pago por dejarme usar la sala de libros, pero aún no se lo he dado. No soy lo suficientemente tonta como para pagar algo antes de que me garanticen que puedo tenerlo. Tenía la intención de calmarlo, pero primero Beno, luego Mark y Lutz se agarraban la cabeza, como si les hubiera dado todos los dolores de cabeza. Ese precio es estúpidamente alto. Ni siquiera sé qué decir. Quiero decir, me trataron muy bien gracias a eso, así que... Obviamente. Había esperado que mi oferta de donación fuera un poco alta, pero aparentemente fue tan alta que incluso un comerciante exitoso tuvo dolor de cabeza al pensar en ello. De todos modos, fui a casa para hablar con mi familia acerca de convertirme en una doncella del santuario, y se enojaron mucho por eso. Dijeron que solo los huérfanos se convierten en doncellas. Tienen un punto, ya sabes. Sin embargo, el sumo sacerdote dijo que también hay niños nobles allí. Incliné la cabeza, sin entender por qué papá se había enojado tanto. Beno se rascó la cabeza y explicó cómo funcionaba la jerarquía del templo. ¿Recuerdas cómo algunos sacerdotes tenían túnicas azules y algunos tenían túnicas grises, verdad? Los sacerdotes vestidos de azul y las doncellas son nobles, mientras que los vestidos de gris son huérfanos. Los sacerdotes con túnicas grises y las doncellas del santuario trabajan hasta los huesos sin paga, generalmente sirviendo como los asistentes o sirvientes de los sacerdotes y las doncellas con túnicas azules, reveló Beno, haciéndome jadear. Pensé que el color solo significaba la diferencia entre los aprendices y los trabajadores de pleno derecho. Nunca soñé que hubiera una gran diferencia entre ellos. No eres huérfano, así que si te unes al templo terminarás como una doncella gris del santuario. ¿Qué clase de padres permitirían eso?, dijo, a lo que asentí. Ahora entendía por qué papá se había enojado tanto como él. Definitivamente no podría soportar hacer ese tipo de trabajo, y cualquier padre amoroso se opondría a que su hija trabaje como una esclava sin paga. Así que... Lutz dijo que ibas allí para rechazarlos. ¿Realmente lograste hacerlo? Después de mencionar que tenía el devorador, trajeron un cáliz dorado que una estatua en la capilla había estado sosteniendo. Brillaba cuando lo tocaba y me dieron una carta de invitación para darles a mis padres, les expliqué. Beno se frotó las sienes con fuerza y dejó escapar un profundo suspiro. Sí, estás atrapado con ellos ahora. Solo alégrate de poder sobrevivir ahora. Tienes suerte. No entendía por qué me llamó afortunado cuando estaba atrapado yendo al templo. Beno no abordó mi confusión y en cambio comenzó a pensar en algo. Luego, levantó la cabeza y me miró con firmeza con una mirada dura en los ojos. Main, ¿qué tal si firmamos otro contrato mágico? Una sobre cómo se gestionarán los productos que fabrica. ¿Por qué? Terminé a la defensiva después de que él sacara contratos mágicos de la nada. Beno se frotó la barbilla y siguió mirándome. No sucederá de inmediato, pero terminarás arrastrada al mundo de los nobles tarde o temprano. La magia de contrato es la mejor herramienta que tenemos los plebeyos para tratar a los nobles en igualdad de condiciones. ¿Has estado esperando que me envuelva con la nobleza desde nuestro primer contrato mágico? Al principio, era principalmente un seguro para mí. No sabía qué tipo de niña eras en ese momento, y la magia de contrato mantiene las cosas firmemente en su lugar. Pero, sabía que podrías tener el devorador. Si lo hiciera, necesitarías firmar un contrato con un noble para sobrevivir. Sabía que un contrato mágico sería útil para tratar con ese noble. La razón por la cual Beno había firmado un contrato mágico con Lutz y yo a pesar de que éramos niños era simplemente porque esperaba que los nobles se involucraran, posiblemente años en el futuro. Pero no tengo intención de firmar un contrato con un noble.
Has logrado vivir en tus propios términos hasta ahora porque no has conocido a ningún noble, pero eso terminará una vez que el templo te atraiga hacia ellos. Tienes que actuar asumiendo que te involucrarás con los nobles más temprano que tarde. No hay un noble en el mundo que no intente poner en sus manos a una chica con el devorador, y con ideas revolucionarias de productos como la suya. Especialmente ahora. ¿Qué quieres decir con, especialmente ahora?, pregunté. Benno bajó la voz y, después de aclarar que se trataba de información que acababa de obtener, explicó. Esta región terminó sin verse afectada ya que nuestro archiduque mantuvo una posición neutral y no se involucró, pero muchas regiones más grandes se vieron envueltas en una feroz guerra política con la soberanía. Se llevaron a cabo purgas políticas a gran escala en todo el país y ahora hay muchos menos nobles vivos que antes. Eso seguro se volvió realmente violento, muy rápido. Intenté volver a pensar en la historia, pero no sabía exactamente en qué periodo de tiempo se encontraba este mundo, e incluso con un marco de referencia no podía adivinar lo que sucedería en el futuro. Me faltaba información. Naturalmente, el vacío dejado por esos nobles muertos necesita ser llenado. Los sobrevivientes se están movilizando. Están llegando a las familias de las sucursales, adoptando, casándose más, buscando nuevas conexiones y poder. Las personas, el dinero y los productos se mueven más rápido que nunca. Hay tan pocos nobles que aquellos forzados a entrar al templo como sacerdotes vestidos de azul, y doncellas durante las luchas internas, están volviendo a sus hogares en masa. ¿Qué crees que eso significa para el templo? Benno me fulminó con la mirada y yo incliné la cabeza. Miré a Mark y Lutz en busca de ayuda, pero Mark solo sonrió y Lutz estaba tan confundido como yo. ¿Hay algún problema con que no haya suficientes nobles en el templo? No puedo pensar en nada, ya que no sé qué sucede en el templo o cómo funciona algo allí. No es algo bueno, ya que habrá menos personas para trabajar en exceso a los sacerdotes grises y las doncellas. En primer lugar, recibirán menos donaciones. En segundo lugar, sin nobles que les den trabajo, terminarán abrumados con huérfanos desempleados. Será más difícil para los huérfanos sobrevivir allí. Eso es horrible. Solté un grito y Benno suspiró, sacudiendo la cabeza. Esa no es la peor parte. ¿Recuerdas ese cáliz que dijiste que tocaste? Esos tipos del templo lo llaman una herramienta divina, pero en realidad es una herramienta mágica. Los sacerdotes con túnica azul y las doncellas del santuario vierten su maná en él, para que pueda usarse durante la ceremonia de bendición de primavera. Pero sin nobles, no hay maná. Eso significará menos cultivos para cosechar. ¿Qué? No había esperado que el cáliz estuviera involucrado en un ritual tan enorme. El brillo me sorprendió, pero pensé que era solo un adorno elegante destinado a mostrar el poder de los dioses o lo que sea. En realidad, era una herramienta esencial para la supervivencia directamente relacionada con la cantidad de cultivos que nuestros agricultores podían cosechar. Si se cultivara menos comida en esta región, las personas pobres de la ciudad como yo serían las que más sufrirían. Antes de este cambio político, había demasiados niños nobles con los que lidiar. Aquellos con el devorador eran solo molestias para los nobles, que quieren mantener el poder del maná para ellos. Pero ahora que hay menos nobles y usar las herramientas mágicas correctamente es mucho más difícil, los niños con el devorador son extremadamente útiles e importantes para el templo. ¿Qué tiene que ver el devorador con el maná?, pregunté, lo que sorprendió tanto a Benno que se le cayó la mandíbula y se quedó en su cabeza con absoluta incredulidad. No me digas que aún no te has dado cuenta de esto. El devorador se refiere al estado en el que alguien pierde el control del maná dentro de sí. ¿Qué? Recuperas el control de tu maná moviendo el exceso a una herramienta mágica. Esa es la primera vez que oigo hablar de esto. Wow, supongo que soy como una bruja o algo así. Creo que puedo vencer a mis enemigos con explosiones de maná y usar todo tipo de magia loca. ¿Pero quiénes son mis enemigos? Mi mente corría con las posibilidades que esta nueva información había revelado y Benno golpeó mi cabeza, diciéndome que prestara atención.
Así es como se separan los nobles, aproximadamente. Los nobles laicos tienden a tener bajas cantidades de maná, mientras que los archinobles tienen mucho maná. Los nobles pobres sin mucho dinero no pueden permitirse herramientas mágicas para todos sus hijos. Es común que confíen el futuro de su familia al niño con más maná y envíen al resto al templo de su región. En otras palabras, los sacerdotes con túnica azul en la derecha del templo eran nobles abandonados por sus familias. Eran necesarios para que la región prosperara, pero al mismo tiempo, estar allí era algo triste. El templo ha sobrevivido tanto tiempo con nobles débiles a través de números absolutos, pero ahora esos números están disminuyendo. Cada noble tiene que trabajar mucho más duro. Es posible que ni siquiera tengan suficientes nobles en este momento. ¿Cuántos sacerdotes azules había en la ceremonia del bautismo? Alrededor de las 10. Todavía podía recordar haberme roto las tripas al verlos a todos haciendo la pose de Glicoman. Normalmente tienen más de 20, pero ahora tienen 10. Y dado que los que vuelven a llamar son aquellos con maná, puedes imaginar cuán débiles deben ser los restantes. No hay duda de que matarían por un niño con el devorador rebosante de maná. Pero de eso estamos hablando ahora. No pasará mucho tiempo antes de que nazcan nuevos nobles y este vacío se llene. No pienses que tienes mucho tiempo allí. No me importaría trabajar para el templo y ofrecer mi maná por un corto periodo de tiempo. Me pregunto si me dejarían entrar en la sala de libros a cambio de mi maná. Pensé en ello y Beno, que en algún momento se había puesto detrás de mí, comenzó a apretar su puño contra mi cabeza. ¿Me estás escuchando? ¡Ay! Op. Tienes maná, dinero y conocimiento que valen aún más dinero. Despierta ya. Date cuenta de cuánto los nobles te van a querer para ellos mismos. Su voz era tan seria que instintivamente me senté derecha. Suspiró y apartó su puño de mi cabeza para agitar su mano con exasperación. Y es por eso que lo mejor para ti es firmar un contrato mágico ahora antes de que te envuelvan los nobles. ¿Qué tipo de contrato? Un contrato de que las cosas que hagas serán vendidas por Lutz. Buh. ¿Pero por qué? No tenía idea de que tenía que ver eso con el devorador y la iglesia. ¿Solo quería explotar la situación para obtener ganancias para sí mismo? Incliné la cabeza confundida y Beno se recostó en su silla antes de comenzar su explicación. Por ahora, solo será un seguro. No pasará mucho tiempo antes de que un idiota irreflexivo como tú se enamore de la trama de un noble, y sea arrastrada al otro lado de la pared. Esto nos permitirá contactarte después de que eso suceda. Piensa en la situación en la que te encontrarás después de que te veas obligada a firmar un contrato con un noble. Los plebeyos necesitan permiso para ir al otro lado de la pared interior. ¿Lo sabes bien? A veces trabajaba en la puerta, así que sabía que uno necesitaba permiso para atravesar el muro interior. Asentí y Beno hizo una mueca. La nieta del maestro del gremio aún podrá recibir visita de su familia después de ir al otro lado del muro. Tiene sentido, porque su familia está formada por comerciantes aprobados por nobles. ¿Pero qué hay de tu familia? Lutz mismo ya estaba a bordo con la firma del contrato, pero estábamos hablando de un contrato antinoble aquí. Teniendo en cuenta la carga peligrosa que supondría para Lutz, no podría estar demasiado entusiasmado con firmarlo. No creo que este contrato sea algo que debamos tomar demasiado a la ligera. ¿Lutz no terminará en una mala posición? ¿Y esto no pone en peligro sus ganancias, señor Beno? Si Lutz es sacado de la ecuación, eso es para ti y para mí haciendo negocios, ¿no es así? Fruncí los labios, haciendo pucheros, y Beno dejó escapar un suspiro exasperado. No estás en una situación lo suficientemente ligera como para preocuparte por los demás. Alégrate de que Lutz también se beneficie de esto. ¿Cómo beneficia esto a Lutz? No tienes que preocuparte por eso. Solo piensa en lo que te beneficiará. Voy a ser honesto. Ya tienes una carta de invitación y eso significa que apenas tenemos tiempo para prepararnos o hacer algo.
Beno tenía más información y una perspectiva más amplia que yo, por lo que estaba más nervioso que yo. Enumeró todas las cosas que teníamos que hacer antes de que el templo me contactara. En primer lugar, necesitamos crear oficialmente el taller Mine y registrarlo como su capataz para que pueda retener una vía para hacer y vender productos. Si el dinero puede mejorar tu situación, querrá negociar con el templo para ponerlo en circunstancias en las que pueda ganar dinero. Eso no debería ser imposible, ya que ellos también quieren dinero. Era cierto que la riqueza era una fuerte fuente de poder. Me trataron extremadamente bien después de sugerir simplemente una gran cantidad de donación. Cuanto más dinero tenía, mejor me protegería. Pero si el templo tomara el control de todos los productos que hice, se quedarían con todas las ganancias. Necesitaba una vía confiable para vender productos. Beno me había engañado y probado de varias maneras, pero en este momento era la persona más confiable que conocía. Asentí y Beno me devolvió el saludo. Recuerda que la vida de un plebeyo no significa nada para los nobles. Mantente en guardia. Prepare tantas rutas de escape y avenidas como sea posible para sobrevivir mientras pueda. Tenga en tus manos cualquier cosa que pueda funcionar como seguro y protégete. El templo me había tratado bien, dejándome sentarme en el regazo del sumo sacerdote y leer la Biblia, pero no hubo ningún daño en preparar el seguro y las rutas de escape por si acaso. Más vale prevenir que curar. El hecho de que sabía tan poco sobre este mundo que no sabía exactamente cómo prepararme fue realmente frustrante. Beno me miró cuidadosamente y continuó: dijiste que todavía hay 10 nobles en el templo, ¿verdad? Encuentra a uno de ellos que puedas explotar para tu propio beneficio a medida que lo explotes, en lugar de dejarte explotar de cualquier manera. Si vas a ser secuestrada y esclavizada de cualquier manera, al menos querrás abrir tus opciones para un futuro un poco mejor. Mira cuidadosamente. Escoge con cuidado. Piensa cuidadosamente. No te quedes sentada aturdida. Agítate lo más fuerte que puedas para sobrevivir. Señor Beno, ¿por qué vas tan lejos por mí? No fue un asunto simple reunir toda esta información y darme advertencias tan exhaustivas, sin mencionar que me ayudaron a preparar un taller. No entendía por qué haría todo eso por mí cuando ni siquiera iba a ser aprendiz en su tienda. Solo pude responder en silencio. Había elegido específicamente no firmar un contrato con un noble porque significaba no visitar a mi familia. Si me arrastraran al otro lado de la pared, tal vez nunca los volvería a encontrar. Dudo que tu familia pueda pasar el muro para verte. Entonces, al menos, no deberías hacer un contrato mágico que te permita ver a Lutz ahora, antes de que todo esto suceda. Podremos usar ese contrato como una excusa para que Lutz y yo vengamos a verte. Ni siquiera los nobles pueden desafiar la magia del contrato. Miré a Beno con los ojos muy abiertos. Luego miré a Lutz. Hicimos contacto visual y asentimos el uno al otro. Con Lutz como intermediario, puedes enviar cartas, mensajes, etc. a tu familia. También podrás mantenerte al día sobre cómo están. Y lo más importante, tu familia podrá relajarse más, sabiendo que pueden asegurarse de que estás segura a través de Lutz. Pero no me importará si quieres firmar un contrato conmigo. No podrá mantener mi información actualizada sobre mi familia, señor Beno, así que... No quería pensar que me envolvería con nobles, pero si eso sucediera, sería una buena idea, para que me dé de forma preventiva la capacidad de ver a Lutz. Frida había dicho que ver a su familia era suficiente para darle fuerzas. ¿Pero realmente quería envolver a Lutz en esto también? ¿Qué piensas, Lutz? No me importaría visitar el barrio noble si puedo, y pasar mensajes no es gran cosa. Estaría más preocupado si tuviera que dejarte sola allí. Me duele la cabeza solo de pensar en lo que podrías hacer. Mientras más sobrevivas, más productos nuevos podrás fabricar. Si puedo mantener mi tienda conectada contigo, eso significará ganancias para mí. Eso será bueno para los dos, ¿verdad? Eso es todo. Beno frunció el ceño y Mark se rió suavemente detrás de él.
El Señor simplemente está preocupado por ti. Siempre te estás poniendo en peligro y causando problemas inesperados. Es realmente pobre para nuestra salud. Cállate, Mark, dijo Beno, dándose la vuelta, pero Mark continuó con su leve sonrisa. Los aprendices aquí tienden a aprender los fundamentos del comercio en su propia casa, por lo que el señor no había conocido a un niño que necesitaba cuidar también de sí mismo antes de ahora. Me abstendré de decirle que eres como una hija para él, pero eres como la hija de un hermano y él se preocupa por ti como si fueras un miembro de la familia. Por supuesto, yo también. Muchas gracias. Señor Mark. Dejé salir un agradecimiento emocional y Beno escupió ¿por qué Mark? Mark y yo nos miramos y nos reímos. Gracias también, señor Beno. Estoy muy agradecida con los dos. Y lo haré. Firmaré el contrato mágico y registraré el taller con el gremio. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.